Yo no quiero estar vencida, por mucho que me pesen las injusticias que se niegan a ver a aquellos indecentes del poder, basadas en los errores de algunos y la intención de los otros para blanquear a quienes están robando la vida de las más importantes de la mía. Yo no quiero lamerme las heridas ni despertar cada día con el miedo de compañía, ni rendirme, por muy duro que sea, comenzar en tierra hostil y poco amiga. Diálogo con el fracaso al que le gano en la distancia corta, porque el amor hacia mis cuatro me dan una fuerza superior a todo el alrededor, aunque a veces sea mezquino y traidor, indiferente y tan nada que me lleva al frío aterrador de la muerte. Yo nunca seré ellos, pese a que sean muchos y con sus indiferentes uniformes minen mi camino y persigan mi sombra. Incapaz de ver la verdad, están formando parte de la mentira y lavan sus conciencias justificando sus sueldos de mierda. No seré jamás indiferente al dolor de los otros y seguiré apostando por el pecho ajeno sin que sus trampas me roben el alma. Mujer que con el viento va, mujer de agua, mujer de tierra o de fuego, que más da mujeres y mujeres, mujer que canta su verdad, mujer que no calla, mujer que no tiene miedo a cuestionar, cueste lo que le cueste, mujer que con su identidad no se preocupa en encajar aunque le duela, tampoco somos de piedra, mujer que no podés frenar, una mujer de armas tomar que se lo piensa, pero se declara en guerra. Señoras, señores, bienvenidos a una nueva edición del programa Confidencias. Yo siempre confieso mi primera confidencia, y es que me hace feliz trabajar en este lugar en el que estoy y bueno, trabajar en lo que a uno le gusta, a lo que a una le gusta, es decir, lo que a mí me llena, forma parte, yo creo que me mejora la salud. Hoy, de manera especial, me lo mejora porque estoy aquí, porque entro en sus casas, porque estoy en sus vidas, pero de manera muy particular y muy especial por el invitado que está en el otro lado. El doctor Martín Azanza es fundamentalmente un amigo y es un hombre al que también le emociona y le sanar a los demás. ¿Cómo estás? Hola Esmeralda, bien, la verdad es que muy bien. Me siento honrado de estar acá sentado con vos. Y para mí fue muy importante desde el momento que nos conocimos, precisamente haciendo aquellos programas de salud que hacíamos en esta casa, que de hecho se siguen haciendo, aunque ahora lo hacen otros compañeros. Y bueno, desde ese momento siempre hemos tenido pues, una relación importante, porque además tu trabajo es maravilloso. Yo también estoy muy satisfecha de trabajar en lo que trabajo, de tener la oportunidad de estar en la primera línea de muchos momentos de la vida de las personas, ¿no? Pero sobre todo en el tú a tú, el mirarnos a los ojos y tener a personas que hacen cosas en su vida por los otros. Y eso es lo que tú haces. Toda la vida dedicado a la salud de los demás, pero de una manera muy particular, porque, bueno, en esta ocasión, en esta última temporada, fundamentalmente en oncología pediátrica, estamos hablando de palabras mayores, y justamente donde a veces la salud, la sanidad pública o la sanidad privada, la sanidad convencional no llega. ¿Por qué dedicarse a la salud? Porque tiene que ser difícil terminar una jornada tan larga como la tuya e ir a casa con muchos problemas de los otros, pero también con la satisfacción. Eso ahí supongo que será lo fácil, ¿no?, de haber podido ayudar. Sí, creo que en mi caso es absolutamente genético y epigenético, porque yo vengo de papás y abuelos
dedicados al entorno y al área de la salud, desde la medicina orgánica, desde la medicina natural, ¿no? Desde la medicina rural. Mi papá, por ejemplo, tuvo el primer laboratorio de medicina natural que hubo en Latinoamérica, en Argentina, que es de donde soy. Y entonces que de alguna manera yo me fui empapando, ¿no es cierto?, y embebiendo de esa cultura de prevención en salud, de medicina natural, de cuidar los hábitos, de tener una higiene del sueño desde muy pequeño, porque era lo que mi papá había heredado de su padre y lo que inculcó en el seno de la familia con sus hijos, ¿no? Entonces la inquietud por la medicina, por la salud, por la nutrición, por la genética, la tengo desde pequeño, digamos, ¿no? Porque acompañaba a mi papá y a mi abuelo en sus labores, ¿no es cierto?, al laboratorio, a ver pacientes, en la farmacia que tenía mi papá. Desde chiquito que yo jugaba con mi hermana, con la que me sigue, que se llama Luciana, jugábamos a ser farmacéuticos, a ser médicos. En las horas que estábamos ahí molestando, entre comillas, ¿no?, mientras papá y mamá trabajaban. Entonces, de alguna manera te vas desarrollando, ¿no es cierto?, en la infancia y en la adolescencia, captando, aprendiendo, iluminándote de esos conceptos que vas heredando de la familia y de personas que vos admirás, como en el caso de mi papá, que fue para mí un maestro. Y entonces dije, bueno, es la hora de definir un poco el bagaje que yo quiero recorrer o el viaje que quiero hacer a nivel académico para tener unos conocimientos precisos con un propósito. Voy a ayudar a la gente, tanto como lo hace mi papá o mi abuelo, con las herramientas que yo tenga. ¿Qué es lo que debería de hacer para tener ese conocimiento? Entonces me planteé como si fuera una circunferencia con un compás. Y dije, bueno, ¿cuáles son las áreas que debería de abordar para entender la vida? Este planteamiento yo me lo hice a los 18 años. Digo, voy a tomar como ejemplo una célula. La célula nace, crece, se reproduce y muere. En este ciclo biológico yo necesito entender cuáles son las áreas de conocimiento que abarcan el ciclo biológico de la célula. Entonces lo primero que yo estudié fue agronomía, para entender dónde está la semilla, de dónde viene la vida, cómo crece una planta de la que nos vamos a alimentar o de la que va a rumiar un vacuno, ¿no es cierto?, que luego nos va a servir de alimento. Entonces estudié agronomía primero, luego digo, bueno, el segundo paso en esa circunferencia será estudiar nutrición y entender qué pasa con todo eso que la agronomía, que la industria agraria o agropecuaria nos provee. El tercero será entenderlo desde el punto de vista bromatológico. Entonces estudié bromatología, que sería cómo se procesa cada uno de esos alimentos a nivel industrial, cómo llegan a la mesa, ¿no? Eso es la parte bromatológica, lo que es el homólogo a la ciencia y tecnología de los alimentos. Ahora, una vez que tengo la semilla, el alimento en casa y me procuro ese alimento, ¿no?, y entiendo el procesamiento del mismo, hay que valorarlo desde la parte médica. ¿Qué funciones cumplen en la salud? Entonces fue el siguiente paso, ¿no es cierto?, en esta circunferencia. Luego digo, bueno, pero somos 23.000 o 24.000 genes, ahora 24.000, ¿no?, según los últimos estudios. Habrá que saber de genética para entender cómo respondemos a todo esto. Y fue la genética, digamos, la especialidad que escogí, siempre desde una vertiente naturista y orgánica, ¿no? Y luego la epigenética, que nace como una consecuencia de todo lo que la genética no nos podía explicar. Y por último termino esa andadura de alguna manera con biomedicina y biofísica para abordar a los consultantes de una manera más integrativa, más salud, holística. Que se dice, Salud. ¿no? Salud. Y bueno, entonces un poquito recorro esa circunferencia con conocimientos que yo entendía que me iban a resultar útiles a la hora del abordaje con los consultantes. Y me dedico, tal como decías vos, un poquito a ser un instrumento de sanación, en mi caso en particular, sobre todo en oncología pediátrica metastásica, en desahucio sanitario. Hay una fundación internacional, la fundación de la doctora Elsie Jiménez, que tiene los avales de la Asociación Mundial de Lucha contra el Cáncer. Esta médico es una prestigioso oncólogo científico que investiga en la Universidad de Canadá, pero ella es oriunda de Colombia y residente en México, en Querétaro. Y bueno, ella me escogió de alguna manera como el delegado de su fundación en Europa y aquí, digamos, me corresponde a mí abordar los casos pediátricos del desahucio sanitario, es decir, entender esa última frontera, esa última barrera, como una oportunidad también de vida. Y lo que intento es
ponerme en el medio, entre el milagro de la vida y la salud del consultante y su familia. Y muchas veces me resulta. Y fíjate, si fuéramos, todos somos esa célula, ¿no? Si hacemos ese seguimiento en cada humano, por supuesto volveremos a tu trabajo actual, ¿no? A lo que es la pediatría, tu dedicación. Es para eso nos cuesta un respiro, ¿no? Porque estamos hablando de oncología pediátrica, pero vamos antes a todos los ciudadanos en general, ¿no? ¿Por qué comemos tan mal? ¿Por qué vivimos tan mal en un mundo donde aparentemente estamos todos, estamos en la IA, ya, estamos en la era de la inteligencia artificial, donde todo parece súper controlado? Bueno, controlados estamos, eso no hay duda, pero donde todo parece perfecto. En cambio, la clave de todo, ser esa célula y todos esos pasos que tú has dado, nos está fallando de una manera increíble, porque si no, seguramente tú no tendrías que atender tantos casos terminales, ¿no? Es decir, ¿qué está ocurriendo con la medicina tradicional y con la vida habitual, en todo, que con la medicina forma parte de lo que es la sociedad? ¿Qué está ocurriendo? ¿Dónde está ese desajuste entre la natural y la realidad? ¿Qué está pasando, no? Resulta ¿Por qué curioso, estamos enfermando tanto? ¿Por qué estamos tan enfermos? Resulta curioso, ¿por qué enfermamos, verdad? Al final desarrollamos herramientas y elementos de inteligencia artificial y no terminamos de madurar y de gestionar la inteligencia natural. Buscamos agua en otros planetas y somos incapaces de proveer de agua al continente africano. Es decir, tenemos una dicotomía entre lo que es tecnología y lo que es calidad de vida, evidentemente. Las ciencias avanzan, la medicina también avanza con ello, pero avanzan a su vez los contaminantes, las radiaciones a las que nos sometemos de campo electromagnético con las tecnologías, los aditivos de la industria alimentaria, la transgenia en los alimentos para hacerlos más productivos en periodos de sequía, por ejemplo. Al final el planeta nos devuelve con creces aquello que estamos haciendo mal con él, ¿no? Que el daño que le estamos propiciando, él nos lo está devolviendo. Entonces, esto justamente cumple el ciclo que yo te contaba, empieza desde la alimentación. ¿Por qué enfermamos? El por qué enfermamos depende muchísimo de nuestros hábitos, de nuestros alimentos, de los fármacos que se nos dan, de nuestras emociones. Vos fíjate cómo era la vida del ser humano antes de la revolución industrial. Era una vida muchísimo más orgánica, muchísimo más acompasada con el ritmo biológico de la naturaleza. Ahora todos vivimos, como dicen los mexicanos, en el desmadre, ¿no? A contrarreloj, con estrés, intentando ganar tiempo. ¿Para qué? Nos hemos preocupado todos estos últimos años, sobre todo en el campo de la epigenética, en intentar resolver esta cuestión de ganarle años a la vida, para poder vivir más años. ¿Pero con qué propósito? Si tú no le das más vida a esos años, no tiene sentido vivir mucho. Sí, todos decimos que queremos ser joven, todo contra la vejez, pero ¿cómo estamos viviendo lo que se llama juventud? Estamos viviendo, claro, digamos, fuera de los parámetros de nuestra biología, de nuestro ritmo cronobiológico, de nuestro ciclo circadiano, de las horas de reparación del sueño. Estamos viviendo en entornos altísimamente contaminados, electromagnéticamente, con aguas contaminadas con metales pesados, muy medicados en muchísimos casos, con una sanidad que yo no digo que no sea competente, pero que no termina de ser eficiente y eficaz en todos sus protocolos, porque no termina de integrar los conceptos. Cuando hablamos de medicina integrativa deberíamos de entender la integración como un todo, como una unidad fundamental del ser, atender a las personas como lo que son: sentimiento, emoción, un estado fisiopatológico, una bioquímica celular, una biofísica, un nivel de energía, un pensamiento, una creencia, un llanto, una sonrisa. Eso es lo que uno recibe en consulta. Una persona que tiene una situación de salud por resolver. Ahora, si nos especializamos tanto que solo vamos a ver el síntoma concreto del área que nuestra subespecialización aborda, entonces estamos deshumanizando la medicina. Ya no ocurre,
o por lo menos no ocurre en la seguridad social de manera habitual. Que nuestro cuerpo no es un archivo. O sea, no es un archivo. Lo que pasa al estómago tiene que ver con el cerebro, y con el corazón, y con todo, con todas las... No basta con una receta y un fármaco y un laboratorio que se lleve el beneficio de todo eso, ¿no? No alcanza con eso, ni debería de ser así, porque eso no es medicina. Al final, cuando uno integra medicina, es que está integrando conocimientos. Vamos a ver la parte nutricional, vamos a ver la parte biofísica, la parte bioenergética, la parte bioeléctrica, la emocional, la conductual, la álmica. Hay personas que tienen culpas, cargas, temores, incertidumbres, dolor en el corazón y en el alma, que terminan somatizándolo con alguna enfermedad. Pero el profesional, el terapeuta, tiene que tener el tiempo de interacción con esa persona para entender cuáles son las causas que han derivado en esta situación patológica. Si vos venís con dolor y yo te doy un analgésico, estoy poniendo un remiendo, un parche a la situación. ¿Qué te duele? ¿Por qué te duele? ¿Desde cuándo te duele? ¿A partir de qué circunstancia de tu vida se inició ese dolor? De alguna manera, como estos son confidencias, ¿verdad? Hay que ser cómplices, ¿no? La confidencialidad y la complicidad van muchas veces de la mano. Uno tiene que ser un cómplice en salud de su consultante. Tiene que generar ese vínculo de amor, de confianza, de empatía y de compasión. ¿Y cómo es ese vínculo que llega cuando unos padres tienen un niño, tienen un hijo, una madre y un padre, a la que le han diagnosticado un cáncer y prácticamente ya en ese final del camino del cáncer? Porque supongo que muchos de los pacientes cuando llegan a ti ya han estado en otras consultas y ya están en el final, ¿no? Sí, porque en mi caso en particular, claro, cuando llegan en desahucio. Que es tremendo. O sea, la mayoría llega en desahucio, a no ser que sean pacientes que quieran prevenir, que son los menos, ¿verdad? Claro. Cuando recibo las familias con los niños, la situación habitual es, por favor, doctor, sálvelo, lo han desahuciado, estamos en casa, me han dicho que son 2 meses o 3 meses. ¿Qué tipo de cáncer? Es igual, ¿no? Sí, muchas veces cerebrales, que son más comunes en los niños, o de ganglios linfáticos, pero bueno, normalmente cerebrales o de ganglios. ¿Qué metastasean? ¿Y suelen ser causas genéticas cuando son tan niños, porque no les ha dado tiempo a comer tan mal no tienen la edad de haberse envenenado tanto como la mayoría, ya venimos envenenados? Hay un componente genético, pero siempre hay un origen genético, es decir, todos los cánceres se originan por una mutación génica, ¿no es cierto? Y bueno, y eso es lo que despierta el cáncer. Y luego el epigenoma, es decir, todo lo que está por encima de la genética, que modula la expresión de los genes, en estos niños es un epigenoma, digamos, que genera un ambiente más propicio para la proliferación tumoral. Y bueno, y les toca vivir esta experiencia. Yo pienso que son maestros que ya vienen con todo el conocimiento y por eso nos acompañan tan poco tiempo, porque vienen a enseñarnos algo en concreto, pero ellos ya lo aprendieron todo, ¿verdad? Porque se supone que estamos en esta vida para aprender y para enseñar algo de lo poquito que podamos, ¿no? De que estemos capacitados para enseñar, pero estos niños creo que vienen ya siendo grandísimos maestros. Por eso su paso es tan corto, ¿no? Tan efímero, si se quiere, en algunos casos. Pero las enseñanzas que nos dejan son enseñanzas relevantes, son importantes. Entonces el abordaje tiene que ser un abordaje de familia, un abordaje desde el amor, la ciencia y la conciencia. Primero valorar si podemos o no podemos hacer algo con los recursos biológicos celulares que tenga el niño, porque a veces el estado detrimental es acuciante y bueno, uno entiende que no merece la pena, ¿no es cierto? Tal vez que incurran en gastos o que incurran en pérdidas de tiempo o en desplazamientos, si la situación ya no presenta ningún atisbo de reversibilidad. Entonces, y ocurre en todas partes del mundo, porque bueno, este año ha sido casi imposible saber dónde estabas, porque estabas en muchos sitios diferentes, ¿no? Bueno, digamos que hay perfiles iguales, lo mismo en tus clínicas, o sea, tus consultas en Alicante que en otras zonas del mundo. Sí, hay patrones que digamos, de alguna manera se pueden extrapolar, ¿verdad? Ocurre en todas las situaciones económicas, por ejemplo, claro, en todas las situaciones sociodemográficas, en todas las situaciones de carencia, ¿no? En los países de Latinoamérica.
Es decir, no hay un patrón que uno diga, bueno, esto lo distingue por esto en particular. Ocurre porque estamos justamente deshumanizados y desconectados de lo que somos. Ocurre porque cuando un niño llama la atención muchas veces de sus padres, la atención se presta con un dispositivo electrónico, con un smartphone, con una tablet. Ocurre porque nos hemos olvidado de regalarnos un abrazo y de pedirnos perdón y estamos esperando que nos den la pastilla para sentirnos bien. Ocurre porque nos da igual que coma patatas fritas nuestro niño a pelar las patatas y freírlas nosotros. Es más rápido comprar la bolsa. Entonces, al final, si uno entiende todos estos conceptos, que tanto tu audiencia como tú seguramente lo comprendéis, si nos alejamos tanto de lo que somos, es normal que despertemos todas las características que nos hacen más vulnerables en salud. Y si ya tenemos una predisposición genética a una situación de salud adversa y hacemos una vida tan desconectada del origen de la tierra y de lo que somos biológicamente, al final esto se despierta. Es verdad que vos decís, y bueno, pero los niños no tuvieron tiempo de equivocarse tanto. ¿Pero qué han hecho los padres? ¿Qué han hecho los abuelos? Gran parte del epigenoma de una persona se hereda de manera transgeneracional. Lo que llega al embrión es información de las generaciones anteriores. Evidentemente el niño no tiene responsabilidad, pero quienes le anteceden, sí. ¿Cómo lo afronta la familia? Ahí sí que veo de todo, ¿ves? Tampoco hay un patrón común. Hay personas que vienen desesperanzadas por completo, pero bueno, con esa frase que duele, ¿no? Que es, bueno, no tengo nada que perder ya. Que duele cuando se trata de la vida de un niño. Bueno, esas personas a lo mejor no vienen con mucha esperanza y, bueno, se sientan a ver qué es lo que se puede hacer. Otros vienen con mucha ilusión, diciendo, bueno, el proceso cumplió su propósito hasta aquí y ahora empieza el nuevo propósito, el propósito con ustedes y con su equipo, vamos a ver qué podemos hacer. El dolor está presente siempre, porque tú lo sabes como madre y yo como padre. Es decir, el dolor está presente. La situación es crítica, pero tú también me conoces a mí, ¿no? Yo soy una persona que da el abrazo, que habla mirando a los ojos, que hace la pausa, que de alguna manera te invita a recorrer ese camino conmigo y yo quiero formar parte del camino de ese niño y de su familia y lo doy todo lo que sé y todo lo que puedo, ¿no? Y muchísimas veces, inclusive, no solo el tiempo, sino los recursos económicos cuando la familia no se lo puede permitir, ¿no? Por eso es una fundación, porque de alguna manera intentamos ayudar también en ese aspecto a las familias que no se lo pueden permitir, que aquí a lo mejor no son tantas, pero en Latinoamérica sí, muchísimas, ahí no están los sistemas sanitarios como aquí, ¿no? Aunque tenga carencias. Sí. Pero es que allí no están. Entonces ahí es un poquito a la mano de Dios lo que te puede ocurrir con tu hijo. Toda la situación es difícil. Yo creo que la sanación hay que hacerla a nivel grupal. Si la sanación de un proceso o la recuperación de un proceso de esta naturaleza, a nivel orgánico y bioquímico y celular, se hace sobre la niña o el niño. Pero a nivel álmico, espiritual y emocional hay que hacerlo sobre el entorno. Y primero yo me tengo que sanar, ¿no? y estar lo suficientemente fuerte también como para decir, estoy al 100% para darlo todo con estos papás, con estos tíos, estos abuelos, estos hermanos, ¿no? Vamos a poner todos los recursos que tenemos, porque el compromiso tiene que ser del 100% en la familia. Y esto es así para cualquier consultante, ¿no? Para cualquier paciente. El compromiso es del paciente. Uno puede hacer su trabajo, hacer su protocolo y ser más asertivo o menos asertivo con lo que hace, pero el que se tiene que comprometer a cumplir con los pasos es el consultante, o en este caso sus familias. Por eso niños pequeños, ¿no? Y que, bueno, que muchas veces se vienen mal. Yo me pongo ahora en el lugar de quienes nos están siguiendo ahora y habrá personas que estén pasando, viviendo esa situación, porque no son tan pocas las que lo padecen. Y sobre todo la palabra cáncer, que es verdad que no es una condena de muerte, que también hay que decirlo, que no es una condena de muerte, aunque cuando
el doctor te dice es posible que pueda haber un cáncer, es que es el frío más absoluto que puede sentir tu cuerpo, ¿no? Pero claro, cada caso y cada cáncer es distinto y hay esperanzas, que también eso es importante que podamos decir, ¿no? Pero ¿qué pasos son los que siempre hablamos en general, ¿no? Cuando hablamos de salud, yo lo digo con mucho respeto, ¿no?, a quienes nos estén siguiendo, porque no queremos engañarles ni dar falsas expectativas, ¿no? Pero ¿qué pasos se dan para poder ayudar al tránsito, a lo que la vida le tenga de destino, ¿no? Ojalá que salvarlo, pero también ayudar a veces ayudar a dejarlo marchar, ¿no? Esperanza siempre hay, en mi caso, condicionada a que haya una reserva biológica celular mínima para trabajar con ese niño o esa niña. Entonces, realmente yo, aunque con el abrazo, con la mirada franca y con el diálogo transmito cierta luz de esperanza para esa familia, también soy absolutamente honesto, ¿verdad? Y si no veo que haya recursos biológicos para trabajar, tengo que comunicar eso, ¿no es cierto? Y en ese caso no sería yo la persona competente para abordar el tratamiento de ese niño y de su familia. Entonces, una vez que yo detecto que hay una reserva biológica celular como para trabajar, por ejemplo, con un test de modulación epigenética, pero un poco cómo está su perfil bioquímico celular en nutrientes y cómo están sus sistemas metabólicos, entonces digo, bueno, el niño o la niña presenta pues unos recursos energéticos y bioquímicos celulares como para trabajar en equipo. Si los presenta, empezamos ahí donde iniciamos la andadura, ¿no? Que muchísimas veces lo presentan, aunque vengan en desahucio, porque el desahucio se da cuando el sistema convencional aplica sus tratamientos, pero son unos tratamientos concretos, ¿no es cierto? Y esos tratamientos pues no tienen los resultados que era dable esperar. Pero eso no es sinónimo de muerte, eso no es sinónimo de el fin del camino. Muchas veces es lo que indica que tenemos que tomar otro camino. Entonces, ¿y qué tipo de tratamientos? En nuestro caso hacemos epigenética, detoxificaciones con nanomedicina. Como no sabemos nada, al menos yo, de lo que vamos a hacerlo muy clarito. Cuando hablas de epigenética, ¿qué es lo que hacéis? Analizamos hebras de cabello del niño y entonces sacamos perfiles de nutrición celular completos, ver qué vitaminas le faltan, qué minerales, qué ácidos grasos, qué antioxidantes, qué aminoácidos. Que son tratamientos nada agresivos. Nada agresivos. Que eso es importante también destacarlo. De cabello, que no le duelen nada. El laboratorio de Alemania lo analiza, nosotros lo interpretamos y hacemos un protocolo absolutamente personalizado, porque no solamente vemos qué necesidades celulares tiene, sino también qué estresores celulares hay, si hay metales pesados, si hay químicos, si hay hidrocarburos, si hay radiaciones, cuáles son los sistemas de su organismo que no están funcionando del todo bien, que tenemos que optimizar, qué alimentos les tenemos que dar, cuáles les tenemos que quitar, qué aditivos tiene que evitar de la industria alimentaria. Entonces, con eso hacemos un programa de inmunonutrición, es una dieta, vamos a llamarle así, ¿no? Un plan dietético personalizado para fortalecer el sistema inmune. Qué importante es, y algo que casi en todas las consultas médicas, y con todo el respeto a la medicina tradicional, nunca te preguntan. No existe eso, o sea, ¿cuántas veces vamos a un médico con un problema muy serio y la máquina que hay al lado mientras que esperas es un donus? Sí. ¿Qué dices? Mientras tanto me voy envenenando un poquito más para que luego me des una receta para continuar envenenándome porque tengo depresión y solo me la vas a quitar dejándome atontado completamente, ¿no? En el caso de los procesos oncológicos, hay ya demasiada evidencia científica de quienes inclusive fueron premio Nobel de Medicina, encontrando e investigando sobre las relaciones que hay entre la alimentación y las células tumorales. Cuando decimos, ¿no?, que personas como Linus Pauling el doctor Linus Pauling habló de la vitamina C, estamos hablando de alimentos, estamos hablando de una vitamina que tenemos que proveernos a nivel orgánico. Cuando hablamos de vitamina D, lo propio. Cuando hablamos de la importancia que tiene el zinc para el sistema inmune, ¿cómo pretendemos tener, digamos, una concentración plasmática adecuada de zinc? Sino a través de la alimentación. Pero esa alimentación hay que acompañarla de procesos de absorción. Nosotros no somos lo que comemos, somos lo que absorbemos y en el entorno en que lo absorbemos. ¿Cuál es el entorno emocional de la persona, el psicosocial? ¿Tiene acceso o no tiene acceso a los alimentos que vamos a proponer?
Es decir, es mucho más complejo. Evidentemente que hay muchas cosas que cambiar. Lo que dices tú es muy cierto, ¿verdad? Vamos a consultas médicas, vamos a los colegios y hay dispensadores de zumos envasados en lugar de haber dispensadores de frutas. Si la misma máquina podría servir una manzana, ¿por qué estamos dando un zumo lleno de azúcares, de aditivos? Los mismos productos infantiles. Es que los mismos productos. Claro, solo con leerlos, los productos que yo he ido dando a mis hijos como manera habitual de alimentación. El potito, vamos, era la reina de los potitos y no miraba porque tampoco sabía, porque tenía... Bueno, ¿cuántas veces nos hemos ido envenenando creyendo que dabas lo mejor, ¿no? Pero ¿cómo cambias eso? Martín, tú llevas años conmigo, yo llevo años conociéndole y no lo he cambiado. Generando conciencia, pero es verdad que es un día a día, ¿no? Es una batalla, si se quiere, que uno libra día a día con estos conceptos que hay, ¿no es cierto? Y con esta forma de entender las cosas, con la idiosincrasia de consumo que hay, con estos hábitos que tenemos instaurados. Pero bueno, el trabajo que hacemos, quienes nos dedicamos a la medicina orgánica, es justamente no solamente trabajar en el campo de aplicación, sino en el campo de la conciencia, de la educación. Yo doy conferencias, doy charlas, ¿no es cierto? Doy seminarios donde de alguna manera intento generar un poquito de conciencia acerca de esto y por lo menos dejar ahí, ¿no?, la pelota picando, como se dice, para que las personas lo piensen. Pero tiene que haber muchos, Martín, porque no te da tiempo, si no. Porque yo sí sigo, bueno, si sigo los pasos de los muchos lugares en los que ha estado simplemente en el último año, ¿no? Y sobre todo con algo claro, siempre con la lucha contra el cáncer. El cáncer es una enfermedad maldita, pero nunca el enfermo, ¿no? Nos estabas diciendo los pasos que hay que dar, ¿no? Sí. Una vez que se ha hecho ese estudio... Hacemos el estudio y personalizamos el plan dietético para ese niño en función de toda esa información que obtenemos del análisis del cabello. O sea, hacemos un plan dietético personalizado. Pero si tú vas a una consulta de un pediatra normal, seguro que lo que te piden a la hora de hacer una analítica, nada tiene que ver con lo que tú has pedido. Es decir, ¿cómo pueden investigarse? ¿Cómo se puede saber lo que realmente le puede sanar y lo que realmente le enferma si esas pruebas ni siquiera existen en los protocolos normales de las consultas habituales? Pero no dejan de ser útiles. Porque al final de eso se trata de integrar, ¿no? Yo utilizo toda esa información y agradezco tener toda esa información. También es importante decirlo, no rechazamos... No, en absoluto. Yo estoy agradecido a la vida de que existan los pediatras que existen y los oncólogos que existen y que ordenen las pruebas que ordenan a nivel hematológico. Tienen su utilidad y tienen su utilidad basal, fundamental en esto. Lo que pasa es que uno, ¿qué hace? Pues incorporar otra información, pero esa información es absolutamente necesaria para mí. Necesito conocer el valor hematocrito, necesito saber cómo están las enzimas hepáticas que se ordenan en una analítica sanguínea de rutina, si se quiere. Pero claro, hay un montón de otra información que no se ordenó, que yo sí puedo gestionar o que puedo conseguir, ¿no es cierto?, de alguna manera y que puedo aportar.